En este tutorial les voy a mostrar cómo utilizar Paint Effects en Maya. Los Paint Effects vendrían a ser como modelos prediseñados que tenemos en Maya para generar sets de animación mucho más rápidamente que si los tuviéramos que hacer manualmente. Vamos a ver cómo trabajar con los Paint Effects. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar o sea, en lugar de tener polígonos, acá en esta solapa, vamos a elegir Rendering. Hacemos clic en Rendering, vamos a ver que cambian los menús. Uno de los que aparece es Paint Effects. Vamos a hacer clic, vamos a elegir de todas estas opciones, vamos a elegir Get Brush. Se nos va a abrir el visor de pinceles y la primera opción que vamos a tener disponible son los Paint Effects. Vamos a ver que tenemos varios elementos para pintar. Si alguno de ustedes conoce el Vue, va a ver que es muy similar al Vue. O sea, en el Vue lo que hacemos nosotros es pintar árboles, flores, piedras, lo que sea. Van a ver que es similar a lo que vendría a ser esa parte del Vue, en la cual podemos pintar esos elementos. Bueno, acá también podemos pintar plantas, tenemos árboles basados en Maya. Vamos a elegir estos árboles primero y les voy a mostrar cómo pintar. Ahora no tengo ningún objeto. Vamos a pintar directamente sobre la grilla. Para pintar hacemos clic con el botón izquierdo del mouse y comenzamos a generar estos árboles. Una vez que suelto, se me va a generar un trazo, que es por el cual yo pasé el mouse, y sobre ese trazo se van a generar estos árboles que son de bajos polígonos. Para ver el modo shaded presiono el botón 5. Vamos a ver que se me generan estos árboles a lo largo del spline que dibujé con el mouse. ¿Okay? Podemos generar un render. Vemos acá los árboles. Si no se ve muy bien, podemos cambiar el fondo, el environment. Para ello vamos a ir a View, vamos a ir a Camera, Attribute, Editor, y acá vamos a bajar hasta buscar Environment. Vamos a cambiar el fondo todo negro, vamos a ponerlo en blanco y vamos a tirar nuevamente un render. Acá podemos ver mejor los árboles que se generan con este Paint Effect. Vamos a borrar esto, vamos a probar otro. Lo bueno que tiene el Paint Effects es que algunas de estas opciones están animadas, no hace falta animarla. Por ejemplo, podemos trabajar con fuego. Vamos a ver que estos fuegos, estos presets de fuego están animados. Si yo selecciono ese preset y empiezo a pintar, ahí va a estar bien. Vamos a apretar la F para ubicarnos sobre estos objetos. Si yo presiono play, voy a ver que este fuego se empieza a mover. Esto está animado. Si nosotros solamente con pintar y hacer un render en secuencia, vamos a obtener una animación de este fuego. Yo tiro el render, vamos a ver. Bueno, no se ve muy bien acá. Vamos a cambiar el fondo nuevamente. Es Environment. Vamos a poner el fondo blanco y ejecutamos el render. Vamos a cambiar de pincel. Vamos a elegir otro fuego, por ejemplo este. A ver si con este se puede ver mejor. Pintamos. Esto también está animado, como les digo. Podemos generar el render. Ok. No solo tenemos estos objetos, sino también tenemos varias cosas. Por ejemplo, tenemos pinceles, lo que vendría a ser pelos. Bueno, esto no es pelo, sino que es diferentes tipos de textura de serpiente.
ciudades podemos pintar. Vamos a elegir por ejemplo esta, Manhattan. Vemos que el pincel es bastante grande. Para cambiar el tamaño del pincel, lo que podemos hacer es presionar B larga, clic izquierdo del mouse, mantengo presionado y empiezo a arrastrar. Con esto voy aumentando o disminuyendo el tamaño del pincel. Una vez que tengo el tamaño adecuado, hago clic, empiezo a arrastrar y veo cómo se empiezan a dibujar los edificios. ¿Okay? Recuerden, 5 es para ver en modo shaded, para ver en modo sombreado. Puedo tirar un render. Vemos que estos edificios tienen textura. ¿Okay? Vamos a borrar estos edificios, vamos a elegir otra opción. Otro que está animado también vendría a ser estos rayos. Vamos a elegir el primero. Empezamos a pintar. Bueno, no se ve muy bien, vamos a incrementar el tamaño del pincel. Y acá vemos, si le doy play, vemos que este rayo también está animado. Vamos a tirar el render. Vemos que esto, si yo ejecuto la animación en secuencia, vamos a tener una animación de un rayo solamente pintando en la escena. ¿Okay? Bien, vamos a borrarlo. También lo que podemos hacer es pintar cabello. Vamos a ver que hay una opción que dice Hide. Esto ya viene por defecto en 3D Max, perdón, en Maya. Ya viene por defecto, no hace falta instalarlo aparte ni nada. Me parece que viene desde mucho antes, pero yo sé que está en la versión 2009 en adelante. No estoy muy seguro si estará en versiones anteriores. Pero bueno, no hace falta instalarlo separado. Esto ya es parte del Max. Al momento de instalarlo se instalan estos Paint Effects. Vemos que tenemos pelo. Para pintar este pelo, nuevamente hago clic, arrastro y vemos cómo se genera el cabello. Render. Vemos esto acá. Hasta ahora estuvimos pintando sobre la grilla. Supongamos que tengo un modelo y lo que quiero es pintar el cabello sobre ese modelo. Suponiendo que esta esfera es la cabeza de mi modelo. Entonces, para pintar sobre esta esfera, tengo que ir a Paint Effects y presiono el botón que dice Make Pintable. De esta forma, en lugar de pintarse sobre la grilla, se va a pintar ahora sobre la esfera. Vamos a elegir un pincel, Paint Effects, Get Brush, un pincel acorde al estilo de pelo que yo necesito. Vamos a buscar cualquiera en este caso. Vamos a elegir por ejemplo este. Nuevamente acá también vemos que si yo paso el pincel sobre la esfera, vemos como el pincel se adapta a lo que vendría a ser la forma de la esfera. Nuevamente acá presiono B, puedo incrementar o reducir el tamaño del pincel y vamos a pintar sobre la esfera. Ok. Si tiro el render, vamos a ver cómo queda estos cabellos sobre lo que vendría a ser la cabeza del modelo. Vemos que se ve bastante interesante. Vamos a ver un poco más. Podemos pintar también agua, lo que vendría a ser gotas de agua. Tenemos también lluvias, efectos de lluvia, efectos de nieve. Tenemos varias cosas para pintar. Tenemos Object Mesh, que vendría a ser objetos variados, por ejemplo piezas de ajedrez,
una mesa, unas lámparas. Vamos a pintar estas lámparas para ver cómo quedan. Mantengo presionado el botón y voy recorriendo la grilla para pintar. Vemos cómo queda esto en la escena. Como les digo, esto ayuda mucho a reducir los tiempos para generar un ambiente para un personaje. Vemos el render. Otra cosa que podemos hacer es pintar pasto. Podemos utilizar este o cualquiera de los que están acá. Vamos a elegir este. Podemos incrementar el tamaño del pincel nuevamente y empezar a pintar. Bueno, acá me quedó muy grande. Vamos a borrar esto. Disminuimos el tamaño del pincel un poco. Ok. Vamos a ejecutar el render. Vemos que esto está basado en geometría, por eso es que se tarda mucho en renderizar. En lugar de pintar sobre toda la grilla, podemos determinar que pinte el pasto sobre un plano. Haciendo lo mismo de antes, vamos a ir a Paint Effects, hacemos pintable solamente el plano, de tal forma que este pedazo del plano solamente se va a ver afectado por lo que nosotros pintemos. Vamos a pintar. Vemos que si yo pinto afuera del plano no pasa nada. Yo voy a arrastrar. Vemos que me paso del plano, sin embargo pinta hasta acá. ¿Okay? Podemos pintar todo lo que sería la parte interior del plano. No exageren mucho con la cantidad de elementos que vayan a poner, porque el sistema se les puede quedar corto en cuanto a memoria RAM. Vamos a tirar un render. Vemos cómo queda el render de este plano con lo que vendría a ser el pasto, utilizando Paint Effect. Hay varias opciones para utilizar. Tenemos varios elementos. Tenemos flores también. Respecto a los árboles, vamos a ver que hay dos tipos de árboles. Uno vendrían a ser estos árboles que son de bajos polígonos. Otros son estos que tienen un reloj al lado. Este reloj indica cuánto se va a tardar en renderizar en promedio. Este que está acá, por ejemplo, es un árbol que tiene una gran cantidad de polígonos. El tiempo de render va a ser mayor que este de acá, que tiene pocos polígonos. Los árboles que están acá, que no tienen este reloj, son como planos con un mapa de transparencia. O sea, es una imagen sobre un plano y esa imagen tiene transparencia, de tal forma que esto no va a tardar demasiado en renderizar. Vamos a activar nuevamente la grilla. Si yo hago clic, perdón, estos son árboles de bajos polígonos. Los que les quería mostrar son otros. Vamos a ver. Claro, tienen que estar por acá. Vamos a elegir, por ejemplo, esto. Claro. Estos árboles de acá, estos últimos que dibujé, vemos que cada una de esas ramas está basada en un plano. Un plano con una textura. Estos árboles se van a tardar mucho menos de renderizar que estos de acá, que están basados en geometría.
Vamos a tirar un render. Y acá vemos cómo queda. Una última cosa para mostrarles es que esto funciona solamente con el render por defecto que viene en Maya, que es el Maya Software. Si nosotros queremos renderizar utilizando Mental Ray, lo que podemos hacer es lo siguiente. A ver, tengo estos dos árboles. Vamos a buscar otros que estos no me gustaron. Vamos a buscar, por ejemplo, este árbol de acá. Bien, tengo este árbol. Presiono 5 para verlo en modo shaded. Este árbol se va a ver siempre y cuando yo utilice Maya Software. Vamos a hacer clic en render y vemos el árbol. ¿Okay? Si yo cambio el motor de render a Mental Ray, acá estoy renderizando usando el Maya Software. Vamos a cambiar a Mental Ray. El Mental Ray, si yo lo dejo así con los valores por defecto, voy a render y vamos a ver que no se va a renderizar. No vamos a poder renderizar estos Paint Effects. El tema para poder renderizar estos Paint Effects, lo que podemos hacer es convertir los Paint Effects en polígonos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a agarrar el objeto, que en este caso es este árbol, y vamos a ir a Modify, al menú Modify, Convert, y acá vamos a elegir Paint Effects a polígonos. Presiono clic. Ahora, utilizando Mental Ray, vamos a hacer clic en Rendering y vamos a ver cómo el árbol ahora sí se renderiza una vez que convertimos los Paint Effects a polígonos. Una vez que está convertido a polígonos, lo podemos exportar a estos objetos, a esos Paint Effects, y llevarlos a otros programas de 3D como 3D Studio Max, Modo o Cinema 4D. Podemos generar un cielo utilizando este botón, Environment, Physical Sunny Sky. Vamos a darle Create y con esto me despido. Espero que les haya sido útil. Aprovechen estos Paint Effects que son bastante útiles, nos permiten ahorrar mucho tiempo al tratar de generar un ambiente para un personaje. Y bueno, nuevamente espero que les sirva. Nos vemos en otro tutorial. Chao.